Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ¿Qué haces, bien? Juan? ¿Cómo va? Sí, sí, te escucho bien. ¿Vos a mí? ¿Cómo? Muy bien, por suerte. Sí, bueno, tenemos bandera argentina de fondo, unas cámaras que se ven ahí, que bueno, se vienen cosas nuevas para el media. Excelente. Ya les iremos informando. Así que bueno, hoy vamos a hablar, como les dije al principio, un poco sobre lo que está pasando en Francia, ¿sí? Con una serie de atentados que han vuelto a suceder en los últimos días y que por ahí han quedado un poco solapados por lo que está pasando en Estados Mm. Unidos entre Trump, Biden y las denuncias de fraude y esta elección que pareciera ser eterna. Que de eso vamos a hablar también al final porque me gustaría conocer tu opinión, Eric. Él es investigador de la Fundación Libre y creo que no necesita más presentación. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, una de las, como bien decís, estuvo un poco solapado lo ocurrido en Europa. Eh, Acá, digamos, fundamentalmente acá en Argentina, uno ve, se entera de las cosas que pasan, uno se entera de lo más brutal, digamos, que es el atentado terrorista en sí, pero obviamente se pierde de muchas otras cuestiones y son noticias que no trascienden demasiado, y más cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Que tal como decís, hay un seguimiento, la verdad que es algo histórico, es algo bizarro, diríamos nosotros, es una situación rarísima, y bueno, pero sí, uno de los puntos a tocar es ese, justamente, el tema del terrorismo. Bueno, me gustaría que empieces contando, porque hay mucha gente que tal vez está, si bien hemos hecho una cobertura en Almedia, hay una nota tuya que está muy buena con respecto a lo que está pasando, una introducción para que la gente pueda conocer qué fue lo que pasó en los últimos días y después meternos bien de lleno en el tema. Me gustaría que cuentes qué pasó con Samuel Paty, este profesor que fue decapitado, y qué fue sucediendo días después de ello. Se dieron una serie de protestas en contra del extremismo islámico, una portada nuevamente bastante fuerte de Charlie Hebdo, y después se sucedieron varios atentados más, no solo en Francia, sino también en Viena, la capital de Austria, que ahora está por sacar una ley, en Arabia Sí. Saudita hoy mismo con embajadores europeos, así que me gustaría que nos cuentes un poco. Bueno, básicamente, digamos, resumiendo un poco lo que ocurrió y por qué se habló de todo este tema, tuvimos en Francia, digamos, tuvimos en Occidente, digamos, en Francia particularmente, una serie de atentados terroristas en muy poco tiempo, ¿no? En un mes y medio tuvimos tres atentados terroristas en Francia y un atentado en Austria, como bien decía. Este, bueno, fundamentalmente lo que ocurrió fue, el primero tuvimos un atentado, Francia, justamente la vieja sede, luego de lo que pasó en 2015, que hubo un atentado terrorista, luego de que ellos publicaran, Charlie Hebdo, recordemos, un semanario satírico, ¿no? Un semanario que publica críticas y, bueno, caricaturas y demás, que han publicado, digamos, se dedican a blasfemar y demás, como típico, como ocurre en Francia en general. Habían publicado caricaturas de Mahoma. Mahoma es el profeta del Islam y es una figura que no se puede representar. Los musulmanes no tienen, digamos, tienen prohibido, y acá no solo que lo estaban representando, sino que lo estaban haciendo, digamos, hicieron caricaturas de Mahoma, se burlaron de Mahoma, ¿no? En 2015 lo que ocurrió fue que un grupo de radicales atacó la sede de Charlie Hebdo en Francia y, bueno, mató a doce de las personas que trabajaban ahí. Este 25 de septiembre que pasó, hubo un atentado ahí en la sede, o sea, en la cercanía de ser el yihadista, si se quiere, digamos, el fundamentalista que atacó, creía que todavía Charlie Hebdo funcionaba ahí. Lo cierto es que obviamente no era así. Funciona otra, atacó a cuchillazos a dos trabajadores de ahí y los dejó gravemente heridos. Eso no murieron, y bueno, no supimos mucho. La cosa es que a la semana siguiente, aproximadamente, un profesor en una escuela, en un pueblo a 30 kilómetros de París, justamente en una clase, en el contexto de una clase de libertad de expresión, mostró y con todo lo que había ocurrido, recordó, digamos, este hecho de Charlie Hebdo de 2015,
de enero de 2015, y mostró cuáles habían sido las caricaturas que había publicado en ese momento esta revista. Y bueno, previamente invitando a sus alumnos musulmanes a que no mirar, avisando y invitándolos a que no miraran o a que se retiraran de la clase, ¿no? Porque sí, porque se pueden sentir ofendidos y demás. Pero recordemos que era en un contexto de una clase de libertad de expresión, o sea, el tipo necesitaba ejemplificar, básicamente. La cosa es que este suceso trascendió, hubo enojos en toda la comunidad musulmana, salieron padres de alumnos a quejarse, pidieron que echaran al profesor, que los censuraran, hubieron amenazas al profesor, amenazas al colegio, hubo toda una movida en Facebook en función de esto. Un padre de una alumna del colegio mintió y dijo que su hija estaba en esa clase y que no se le había permitido salir. Hizo un video en Facebook exhortando a los musulmanes a que se hiciera algo al respecto y demás. Después obviamente eso se trascendió que era todo mentira lo de este hombre, que su hija no había estado en la clase. Y bueno, la consecuencia fue que en esta era globalizada que tenemos, en la que vivimos, esto que se hizo por Facebook cayó a la vista de un joven refugiado, un joven checheno, que vivía en Francia en calidad de refugiado, que entre paréntesis, y esto es algo a destacar, aquí en Polonia, por ejemplo, le había prohibido el ingreso 2 veces, ¿no? Y en cambio Francia se lo dio, vivía en calidad de refugiado allí. Y bueno, este joven se enteró de lo ocurrido, fue al colegio el último día de clases antes de comenzar un receso, y por supuesto él no conocía quién era Samuel Paty, de quien había escuchado las quejas en los videos estos en Facebook. Le pagó al parecer a unos alumnos del colegio para que le señalaran quién era el profesor Samuel Paty, y el viernes, cuando se retiró del colegio Paty, que encima había cambiado él, de tantas amenazas que había recibido, había cambiado su ruta habitual de regreso a su casa, él regresaba caminando, lo siguió y bueno, en la calle en pleno día lo acuchilló y luego lo decapitó para después subir la foto de estas a Twitter, ¿no? Esto por supuesto sí ya trascendió, es algo, digamos, es algo que es un atentado muy grave y es algo que digamos, decapitaron a un profesor por hablar de libertad de expresión en Francia a plena luz del día, ¿no? Bueno, tomó esto mucho interés nacional, no así tanto interés, te diría en Europa, no me parece que haya trascendido demasiado, y en Occidente en general menos, digamos, fuera de Europa menos. Pero bueno, Europa fue un suceso muy claro, muy importante, y a raíz de esto es que Macron, el presidente de Francia, homenajeó a Samuel Paty, se hizo un funeral y demás, un homenaje, y él salió a reivindicar la libertad de expresión, diciendo que Francia no renunciaría a las caricaturas, ¿no? O sea, diciendo, no vamos a dejar de permitir que se blasfeme, que se caricaturice a quien quiera, es una de las libertades fundamentales, uno de los pilares que define a Francia, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurrió luego de esta expresión, de esta manifestación de Macron al respecto, fue que hubieron marchas masivas, tanto en Francia, de musulmanes en Francia, en contra de Macron, como en gran parte del mundo musulmán en general. Países, ya te digo, Arabia Saudita, Pakistán, Qatar, ¿qué más? Bangladesh, Turquía, en gran parte del mundo musulmán. Se veían fotos y banderas con la cara Exacto. de Macron que se prendían fuego. Incluso varios presidentes de países musulmanes han llamado a boicotear a Francia. Exactamente, eso fue lo que ocurrió. O sea, digamos, más allá de la gente que espontáneamente salió a manifestarse, en Bangladesh hubieron 50.000 personas manifestándose en contra de Macron, que Macron no salió a ofender al Islam, salió a decir, vamos a defender la libertad de expresión, que es algo que a nosotros, en Occidente, nos parece algo dado, ¿no? Algo que está dado, que no puede ponerse en duda, a los franceses más todavía, ¿no? Simplemente dijo eso, y mirá la repercusión que tuvo en el mundo musulmán, de que se han manifestado de a miles, y que incluso, como bien decías, presidentes y primeros ministros han salido a manifestarse en contra de Macron al respecto, han llamado a boicotear, el mismo Erdogan, el presidente de Turquía, ha llamado a boicotear productos de empresas francesas, a empresas francesas en general, digamos. Así que, digamos,
el punto a marcar ahí es, bueno, ¿qué es la conclusión que tenemos acá? Bueno, acá tenemos dos sucesos. Uno que es digamos, la expresión brutal de radicalismo del fundamentalismo islámico, es decir, el fundamentalismo basado en la religión, basado en una religión, en este caso que es el Islam, ¿no? Y por otro lado tenemos un montón de gente que probablemente no está radicalizada, obviamente que no, digamos, que no adhiere a lo hecho por este sujeto, pero que a la vez está culturalmente, digamos, muy diferenciada porque se oponen a un pilar fundamental de lo que es las sociedades occidentales, que es la libertad de expresión, ¿no? Manifestarse de a cientos de a miles en contra de algo como tan básico, como te decía, para nosotros, algo que no ponemos en duda, como la libertad de expresión, bueno, eso te da un parámetro de algunas diferencias que existen culturalmente, ¿no? Sin duda. Bueno, ya que hablábamos de esto, ¿no? La diferencia entre por ahí el ala más radicalizada o el resto de los musulmanes. ¿Podemos definir al Islam como una religión que es violenta por naturaleza o en cambio existe una facción que ha malinterpretado la doctrina y ha degenerado en una especie de Islam político, como llaman muchos, ¿sí? Que es este Islam más radical al que, bueno, adhirió en su momento Bin Laden como representante de esa facción? Es decir, existen distintas ramas del Islam, pero podemos calificarlo como una religión de naturaleza violenta en sí o es simplemente una parte. Bueno, mira, es bastante complejo, digamos, en el Islam lo profesan actualmente en el mundo 1.600 millones de personas, ¿no? Así que yo no te diría que es esencialmente violento. Lo que nosotros vemos, imagínate, son expresiones, lo más radical. Ahora, Las minorías sí, ruidosas, sí, por supuesto. como Ahora, solemos llamar es acá. cierto, no es menos cierto, y esto la otra vez cuando hablamos de tema con Agustín Laje, él, Aus, incluso, bueno, buscó en este contexto algunas suras, y vos vas a encontrar suras que, digamos, expresan violencia, ¿no? Dentro de lo que es el Corán. Eh, Como las tuvo, por ejemplo, no sé, el Viejo Testamento también, pero bueno, lo que Agustín en ese momento, aclarábamos con Agustín, bueno, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Más allá de eso, yo te diría, eh, digamos, existe la posibilidad digamos, la rama radicalizada del fundamentalismo ha encontrado algunos buenos fundamentos para justificarse a sí mismo. Y, por ejemplo, algo que no es muy conocido, o alguien que no es muy conocido, en realidad es el fundamentalismo que nosotros vemos hoy en día, el fundamentalismo moderno, digamos, tiene también sus intelectuales, así como tienen sus intelectuales el socialismo, así como tienen sus intelectuales, bueno, el fundamentalismo, por ejemplo, el moderno, está muy influido por la figura de Said Qutb. Said Qutb fue el ideólogo de los hermanos musulmanes, esta agrupación bueno, de Egipto. Él era un egipcio y nosotros no podríamos decir nunca que Said Qutb no conocía bien lo que es el Islam o lo que era el Corán. Said Qutb era un personaje que a los 10 años ya se había memorizado el Corán. Y luego se dedicó a impartir clases en universidades, vivió 2 años en Estados Unidos y aprendió, te diría, en Estados Unidos a detestar en gran medida Occidente. Y luego, bueno, volvió a su país, a Egipto, en donde escribió mucho y logró influir luego en todo lo que es el fundamentalismo moderno que vemos hoy. Said Qutb incluso fue, justamente por estas ideas, fue condenado a muerte por el régimen de Nasser en 1966. Entonces, de un personaje como Qutb, ¿no? Que fue un intelectual, un ideólogo, un estudioso, él encontró en el Islam fundamentos para derivar luego en lo que es la expresión más radicalizada del Islam. Él, por ejemplo, a él no le interesaba distinguir, y esto es lo que hay que entender un poco con esto, ¿no? Que es un poco el choque de civilizaciones del que habla Huntington, ¿no? Y cuando metemos a Occidente en una misma bolsa y bueno, y al mundo musulmán en otro lado, y que vemos hoy las expresiones que yo te decía recién. Una cosa es lo que vos ves, la expresión brutal del fundamentalismo, y otra cosa es también otras cuestiones que hay que ver, que son estas expresiones de choques culturales que tienen que ver con, bueno, con la libertad de expresión, con los regímenes políticos, ¿no?
yo no llamaría, como vos me decías recién, por ejemplo, no distinguiría, decirle al Islam fundamentalista, no lo distinguiría como Islam político, porque yo creo que no hay un Islam democrático. ¿Me explico? Entonces, esa distinción, yo creo que no existe. El fundamentalismo es fundamentalismo, pero no es la distinción, el régimen político que ellos anhelan. Digamos, el Islam tiende a ser teocrático, ¿sí? Este, Claro, es decir, el Islam no diferencia religión no y política, existe, sino que busca integrar. claro, no existe, Dentro de la Sharia no sería eso. claro, no existe dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso no lo han, eso no existe en el Islam, ¿no? Y bueno, y volviendo a Qutb, lo que te decía es, bueno, eres un intelectual que, si alguien que conocía o que ha interpretado obviamente de una manera radicalizada al Corán, pero nadie podría decir que él no conocía el Corán o que no conocía el Islam. ¿Me explico? Y además de que cuando al vivir en Estados Unidos él vio cómo era Occidente y hizo la distinción fundamental. A él no le interesaba, él llama a no hacer la distinción entre capitalismo, socialismo, nacionalismos. Para él es el mundo musulmán y el resto, ¿no? El mundo musulmán, ¿y a qué se refiere? Y hay una palabra clave que es la yahiliya, bien, se escribe, bueno, con H, Y y después H al medio, yahiliya, que él hace una interpretación radicalizada de lo que es la yahiliya, que es básicamente, ellos llaman así a la etapa previa, digamos, la etapa de ignorancia en la que vive la sociedad antes del surgimiento de Mahoma, ¿no? Eso, digamos, y bueno, entonces lo que ellos llaman a combatir el estado de Jahiliya de las sociedades, tanto musulmanas que han tendido en las etapas postcoloniales a secularizarse por la influencia colonial justamente, ellos combaten eso y luego a combatir eso en todo el mundo, ¿no? A combatir la ignorancia del mundo no musulmán. O sea, el mundo no musulmán es el mundo que vive en Jahiliya, en un estado de ignorancia porque no han conocido al profeta. ¿Bien? Y ellos están llamados, y bueno, y esta es una interpretación radicalizada que hace, como te decía, Qutb, están llamados a combatir eso, ¿bien? A través de la yihad. Que otra vez, la yihad también es la guerra santa, que también tiene La Guerra muchas Santa. interpretaciones, ¿no? Una interpretación más radicalizada. Claro, porque hay ramas del Islam que interpretan la Guerra Santa no en Como, un claro, sentido literal, no, ¿no? exacto. Como una guerra interna con uno mismo por tener una vida Claro. recta, por ir un camino hacia Alá, hacia Dios, ¿no? Obviamente, pero después tenés la interpretación que hacen muchos, que es la guerra, digamos, de ir a combatir, ¿no? Porque recordemos que Mahoma también no fue un profeta, como uno se podría imaginar, como Jesús, por ejemplo, sino que fue un profeta que vivió en tiempos de guerra. Él combatió, él fue Un guerrero. profeta y fue un guerrero militar también, ¿no? Él, digamos, tuvo que huir de su origen de nacimiento para después volver y conquistar la ciudad, ¿no? En lo que fue la Égira, etcétera. Entonces, y vivió en un contexto, luchó, se armó, digamos, dirigió, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que entender respecto de un poco de esto, de todo lo que es cuando uno se pone a estudiar las grandes diferencias que hay entre religiones como el cristianismo y el islam. Además de que ellos obviamente también tienen esto de, como te decía, de la pretensión de una universalidad, ¿no? Esto de salir a combatir a todo el mundo que viva en estado de ignorancia, bueno, eso es una pretensión de que todo el mundo sea musulmán, ¿no? Eso ya lo dijo Mahoma, incluso es a lo que están llamados, ¿no? Así que bueno, esto es, digamos, algunas de las diferencias que existen culturalmente y que hoy, como te decía, vemos culturalmente en un choque de civilizaciones, por mencionar a Huntington. No sé si vos me estás oyendo bien. Sí, 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 Ah, perfecto. bien. ¿Me ves bien? ¿Me ves bien Perfecto. también? Sí, 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 Ah, bien, perfecto. perfecto. Te veo y te escucho perfecto. Perfecto. No, bueno, te decía, entonces, y acá siempre yo llego digamos, a Huntington, que me parece que es como, digamos, es necesario mencionarlo, citarlo, porque me parece que estuvo muy atinada su tesis y uno cuando lee sobre los conflictos de ahora culturales, siempre lo lee mencionado a Huntington, que supo escribir ya a mediados de los 90 esta tesis donde él dice, bueno, los conflictos del futuro, post caída, recordemos, post caída del muro de Berlín y luego de la Unión Soviética, ya no van a ser en función de la clase, en función de criterios económicos, sino que van a ser en función de criterios culturales, ¿no?
y él dice que va a haber un choque de civilizaciones entre lo que es Occidente y lo que es el mundo musulmán, que yo creo estuvo muy atinado y es lo que estamos viendo con la inmigración masiva y descontrolada en Europa. Así que a mí me gusta volver a citarlo siempre. Y bueno, como te digo, la expresión es más, digamos, el terrorismo, cuando uno habla de terrorismo, sí, bueno, es lo que más llama atención, lo que más impacta y lo que más uno llega a conocer si no vive, por ejemplo, en determinados países europeos. Ahora, lo que muchos europeos están viendo, los que viven ahí, los que viven en países como Alemania, en Francia, en Italia, bueno, en Suecia, etcétera, es que hay barrios enteros en donde ya la ley del Estado nacional ya no No rige llega. y rigen Las famosas no-go zones. exactamente, exactamente, que hay un libro titulado de ese modo. Las famosas no zones son suerte de guetos, digamos, autogenerados, donde rige o se pretende que rija la Sharia, ¿no? De donde ya la policía no entra, no entra. Así como acá hay, digamos, hay lugares que nosotros a veces decimos las villas miserias que hay policías que no entran, bueno, acá no entran. O bueno, o acá podríamos interpretarlo con lo que es los territorios mapuches, Claro, ¿no? En los cuales pareciera funciona un estado exactamente, aparte. o esa es por lo menos la pretensión, ¿no? Eso es lo que se busca. Bueno, tenemos en Europa que digamos, tan civilizada y tan ordenada y que todo, digamos, nosotros tenemos la idea de que todo funciona bien. Bueno, tenemos, hay barrios en varios países en los que ocurre esto. Y ya tenemos lobbies políticos, como te decía, porque bueno, ¿qué pasa? Y bueno, los europeos son cada vez menos, tienen cada vez menos hijos, y además a sus hijos no les transmiten el sentido de identidad, ¿no? Ni identidad nacional, ni identidad, digamos, nacional en el sentido de la patria, ni identidad europea, ponen en duda su propia identidad y tienen con suerte un hijo, dos hijos como mucho, o ningún hijo, ¿no? Sacan a pasear a los perros en los carritos de bebé, y por otro lado tenés que de Medio Oriente llegan de a cientos de a miles por año a las costas europeas de musulmanes que saben perfectamente quiénes son, saben perfectamente entonces qué es lo que quieren, porque si saben quiénes son pueden empezar recién a definir qué es lo que quieren, hacia dónde van, cuáles son sus objetivos, tienen un sentido de trascendencia o por supuesto tienen hijos de A5, 6, 8, están llamados a eso, ¿no? A mantener. Como lo dijo Gaddafi, Gaddafi dijo en su momento que iban a conquistar Europa con el vientre de sus mujeres. Exactamente, En su momento. y hay muchos, y si uno busca videos hay muchos imanes que en plenas, digamos, en mezquitas europeas, hablando en esos términos, ¿no? Libremente, hablando en esos términos, diciendo que van a conquistar Europa con sus vientres, que no hace falta ya conquistarlo a través de la guerra, sí, exactamente, a fuerza de las armas, sino que con los vientres lo van a poder conquistar. Y en gran parte, digamos, están haciendo un análisis correcto, porque como te digo, los europeos tienen cada vez menos hijos, porque son países desarrollados, porque las mujeres trabajan en igualdad de condiciones que los hombres, cosa que está muy bien, pero que por decisión luego propia deciden, obviamente te recibís del secundario, haces la universidad, pasás a hacer un posgrado, porque sin posgrado difícilmente consigas en las sociedades desarrolladas un buen trabajo, y luego del posgrado, bueno, entras a una buena empresa digamos, esa empresa, el gran trabajo que siempre quisiste, no te da lugar a tener hijos, entonces uno se dedica a lo propio. Y si tenés hijos, como te decía, bueno, capaz tienen uno o dos y tampoco es que le transfieren, lo único que le transmiten o lo único que le dan de herencia es duda, ¿no? Se ha introducido en Europa, como sabemos, la duda radical y la vergüenza de la propia identidad. Entonces, Claro, este sentimiento por ahí de culpa que se le ha impuesto a Europa por lo que fue la época colonial, exactamente, ese relato que se ha impuesto de que los países africanos de Medio Oriente están en el subdesarrollo debido a ¿no? la dominación europea y que entonces por eso Europa existe como una especie de sentimiento de autodestrucción, ¿no? totalmente. Es decir, como que el europeo siente que merece todo lo que le está pasando y que de hecho, cuando hay un atentado uno ve una condena homogénea de toda la sociedad europea, o en este caso de la sociedad francesa, sino que existen sectores dentro de la sociedad francesa que en cierta forma intentan justificar, ¿no? Como los atentados o los hechos, como que bueno, que es una venganza, ¿sí? O una respuesta al colonialismo.
Esa es una totalmente, exactamente lo que decís, y de hecho lo he leído en Twitter, había tweets que, bueno, que trascendieron bastante porque eran, digamos, indignantes. Había un tweet que proponía, que se viralizó bastante, que proponía que en el homenaje que se le hizo a Samuel Paty, de parte de Macron y de la sociedad francesa, ¿no? Que debería estar el ataúd también de este joven que lo mató, ¿no? Porque bueno, era una suerte de víctima también por haber hecho lo que hizo y debería estar también en ese homenaje, ¿no? Algo absurdo, pero que sin embargo tuvo miles de retweets. Entonces sí, obviamente está ese discurso, no es una casualidad, es un proceso, digamos, existe porque, digamos, Occidente está inmerso en ese proceso de desidentificación, ¿no? O sea, se está perdiendo y estamos avergonzados del pasado. Por ejemplo, esto que vos decías recién, del pasado, bueno, Francia tiene un pasado colonial. Ahora, decime, ¿qué pasado colonial tiene sentido Austria? Porque cuando pasó lo de Francia, vinieron con todo este discurso, ¿no? Bueno, porque después de lo de Samuel Paty, y creo que no lo dijimos al final, hubo otro atentado más en una catedral en Niza, que murieron 3 personas, una de ellas también decapitada, a los días, y luego hubo un atentado más en Austria. Bueno, luego del atentado en Francia, obviamente, este discurso que vos mencionabas prevaleció, salió gente a mencionar esto de que el pasado colonial y demás, que esto es algo que le está ocurriendo a Francia por eso, y bueno, y cuando ocurrió lo de Austria, muchos se preguntaron, bueno, y con Austria, ¿cuál es la razón de que salgan a masacrar gente por las calles de Austria, si Austria, cuál es el pasado colonial que tiene Austria, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión de pasado colonial, es como te digo, es una cuestión de que hay una inmigración masiva, hay un choque cultural, hay musulmanes que se sienten ofendidos en Occidente, porque Occidente obviamente está llamado bueno, a blasfemar, es parte de las libertades que tiene, y más sociedades como la francesa. Entonces ese choque cultural, bueno, hay una manifestación radicalizada y encima hay ideólogos que han teorizado sobre esto, ¿no? Que lo han dejado plasmado en los libros y que han generado movimientos que persisten hoy en día. No me acuerdo que te quería comentar algo más, ya me va a volver a la cabeza. Bueno, vamos con otra pregunta entonces. Y este extremismo islámico, estos atentados que estamos viendo, si bien son un fenómeno europeo, como bien mencionamos, ¿por qué crees que en Francia en especial se dan con tanta intensidad? Porque Francia es uno de los países con mayor población musulmana, y además, por lo que te digo, tienen esta tradición. Por ejemplo, Francia tiene prohibido el velo en los colegios, y tiene esta tradición. Lo de Charlie Hebdo es el ejemplo más claro. Fíjate que te mencioné Charlie Hebdo en 3 atentados diferentes, fueron en gran parte a raíz de eso. Por ejemplo, ¿no? Esta tradición de ofender, ¿no? De blasfemar, de rescatar permanentemente que ellos tienen esa posibilidad, esa capacidad, y de que ellos son así. Fíjate que en Charlie Hebdo pasó el atentado en el 2015, luego pasó este atentado, primer atentado el 25 de septiembre de este año, en donde la vieja sede de Charlie Hebdo, porque quien atentó creía que todavía funcionaba ahí la revista, y luego lo de Samuel Paty también viene a colación de lo que él muestra, que también la revista Charlie Hebdo, y así, bueno, entonces hay un problema ya latente ahí con la sociedad francesa y con los musulmanes que viven en la sociedad francesa, que ya son de segunda, tercera generación, ¿no? Más los que están llegando hoy en día, como están llegando a toda Europa, ¿no? Que es totalmente descontrolado, y que el mismo Macron, luego de esto, que Macron no es un tipo de derecha, ni mucho menos, no es alguien que uno consideraría, o que en Europa se considera un líder de derecha. De hecho, él siempre ha tenido un discurso bastante tibio, pero Macron llamó a modificar los acuerdos en torno a la libertad de trasladarse dentro de determinados países europeos, y ha reforzado las propias fronteras, ¿no? Y ha llamado a modificar un acuerdo que tiene más de 20 años, en torno a esta libre circulación. Y esto es, bueno, porque, y mucho diría, y esto le he dicho, me parece, en en otro vivo, tocando el tema, que mucho diría, bueno, Macron giró a la derecha, ¿no? Y no, yo te diría, no, Macron giró hacia el sentido común. Ahora, que en general el sentido común es lo que mucha gente considera derecha, y bueno, sí, eso puede ser, digamos. Roger Scruton dice, no es difícil conseguir encontrar gente de derecha,
porque el sentido común te lleva a eso, ¿no? A actuar según lo aprendido, con H al medio, a actuar según la costumbre, la tradición, y eso es, digamos, hoy en día ser de derecha. Ahora, no estar deconstruido, y quien está deconstruido y quien está todo el tiempo buscando cambiar radicalmente todo, y quien está permanentemente intentando hacer la revolución, bueno, esa gente es la que tiene la imposición, y es lo que el discurso forzado, ¿no? Y es lo que estaba pasando con sujetos como Macron, que tiene estas políticas forzadas, ¿no? De tratar de cambiar la sociedad, de metiendo inmigrantes a mansalva, y que tuvo que girar hacia el sentido común. Mucha gente lo decía, giró a la derecha, y puede ser porque la derecha ya tiene esa política de sentido común. Yo te digo, ¿Crees que, decime. ¿Crees que Macron fue empujado por las circunstancias a tomar una postura más fuerte Sin por dudas. tal vez era una reivindicación de la sociedad francesa? Sin duda, porque vio que, como te digo, que se cuestionó, se puso en duda lo que es la identidad francesa. Vio que, digamos, algo tan simple, un discurso nada, digamos, nada jugado, ¿no? Un discurso tibio, decir, vamos a seguir, no vamos a prohibir las caricaturas, que es algo normal. Este, Así que diría, eso es un discurso, y bueno, y sin embargo, mirá la repercusión que tuvo en todo el mundo musulmán. Porque, como te decía, hay estadísticas que muestran que hay mucha gente que no cometería un atentado, hay muchos musulmanes en Europa que no cometerían un atentado, pero que tampoco los condenan, ¿no? O que están más o menos de acuerdo con quienes atentaron por En haber un ofendido. gris. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones que manifiestan los choques culturales, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que Macron se vio obligado porque 3 atentados en un mes es la verdad, es alarmante, es algo alarmante. ¿Y qué representa Francia para la Europa de hoy y qué lecciones pueden aprender el resto de los países europeos? Teniendo en cuenta que Francia junto a Alemania son como los referentes de lo que es Europa hoy. Y bueno, yo creo que lo primero que tienen que aprender es justamente a que Europa suele ser definida por muchos de estos progresistas. Ellos, uno de los argumentos que te dicen, bueno, pero la identidad europea se basa en eso, en dejar entrar a quien quiera, a que no existe. Se basa en que no existe identidad europea, que europeos somos todos, a la identidad abierta, ¿no? Hay como mucho ese argumento. Ahora, lo que va a ocurrir es que si la identidad europea es reemplazada o es fuertemente influida por una identidad que es tan decidida y tan contraria a la europea, ¿no? Bueno, la identidad europea va a dejar de ser esa identidad tolerante que todo lo permite y que todo lo abarca, y va a pasar a ser una identidad mucho más intolerante, influida radicalmente por lo que es en gran medida el fundamentalismo o por algunas posiciones que tiene el Islam que nada tienen que ver con las posiciones occidentales en general ni con la identidad europea. Es un poco la paradoja de Karl Popper, es decir, cuando uno permite que los intolerantes Exacto. estén en la sociedad, los intolerantes terminan deshaciéndose de los tolerantes. Exactamente. Ese es un poco lo que va ocurriendo porque, bueno, como te decía, en sistemas democráticos como los nuestros, es muy importante el contenido demográfico. Y uno habla de inmigración y uno está diciendo hay que prohibir la inmigración, hay que cerrar las fronteras radicalmente. Ahora, lo que sí hay que prohibir es la inmigración ilegal, lo que sí hay que buscar, comenzar urgente a cerrar o a medir es este ingreso desmesurado de cientos de miles de ilegales en todas las costas europeas, porque eso te genera, sin duda, en sistemas democráticos, te generan cambios demográficos y luego los cambios demográficos generan presiones, lobbies, digamos, en las democracias occidentales que se fundan en gran medida en la cantidad de individuos que tenés. Entonces, si vos en Europa fundás un partido musulmán, que no te quepan dudas que muchos van a tener la visión. Después ellos tienen obviamente sus grandes diferencias, ¿no? Porque el Islam está en guerra con, digamos, una parte del Islam está en guerra con otra parte, Sunitas, exactamente, chiíes. y están en guerra desde que existen, o sea, tienen 1400 años de guerra, ¿no? Obviamente, desde que existen ellos están en guerra entre ellos, pero que no te quepan dudas que la visión que va a prevalecer va a ser esta visión que tenía en gran medida Qutb, que es, bueno, una cosa es el mundo musulmán y después el resto. Entonces, si vos fundás en el futuro cercano un partido, y esto lo escribe un poco distópicamente Houellebecq en su novela Sumisión,
si vos fundás en un futuro, en un partido musulmán en Europa, que no te quepan dudas que el musulmán que haya ahí, a pesar de la diferencia que pueda tener, va a tener menos diferencias con los musulmanes que con el resto. Entonces va a ir y va a hacer lobby en ese partido musulmán, ¿no? Y si son cada vez más, eso va a generar cambios en la sociedad, sin dudas, porque justamente las democracias se basan en eso, ¿no? Te da esa posibilidad y le da esa posibilidad a ellos. De ahí que esto de cambiar o conquistar Europa a través del vientre tiene en gran parte, digamos, va a tener mucho sentido. Yo no te digo, che, la sociedad francesa o la sociedad europea no debe cambiar, porque eso es ridículo, ¿no? Quienes nos decimos conservadores no estamos llamando a eso, porque no creemos que las sociedades no deben cambiar. Lo que sí creemos es que tiene que haber prudencia en los cambios y que los cambios tienen que estar orientados. Yo creo que de seguir así, la sociedad francesa se va a ver digamos, envuelta en un cambio radical, que es algo que no queremos que suceda, ¿no? Acá lo que necesitamos es prudencia. Los cambios sociales tienen que darse con prudencia y justamente la idea es que se hagan de manera tal de que Europa no deje de ser Europa. ¿Bien? Sin duda. Bueno, como dice, no sé si has leído el libro de Douglas Murray, Uh-huh. que es Identidad e Inmigración de Islam, en el que habla un poco de esta idea de lo que muchos denominan Eurabia, Sí. ¿sí? Que es esta Europa del futuro. Algunos hablan de a mediados de siglo por este cambio demográfico que estuvimos mencionando, que puede terminar en una Europa de mayoría musulmana o cuyo porcentaje de población musulmana pueda ser casi invencible a nivel electoral. ¿Crees que Europa y Francia en especial están a tiempo todavía de revertir esta situación o ya el camino es inevitable por una cuestión ya demográfica y nos dirigimos hacia Eurabia? Mirá, no quiero, digamos, arriesgar algo así. Yo creo que siempre estás a tiempo, digamos. O sea, hacer algo hoy va a ser mejor que hacer algo mañana o que hacer algo pasado. Porque como te digo, cambios ya hubieron y ya hay, digamos, ya existieron y ya están sucediendo todos los días, ¿no? Y van a seguir sucediendo. Lo que nosotros, digamos, tratando de ser optimistas y siendo realistas, lo que hay que hacer es tratar de que esos cambios no se generen a la velocidad que podría generarse si uno no hace nada al respecto, ¿no? Si uno no sale a dar esta batalla, si uno no sale a marchar, a manifestarse en contra de ciertas cuestiones que se están tratando de imponer, a manifestarse en contra de las fronteras abiertas indiscriminadamente, a manifestarse en contra de que se quiera prohibir tener perros porque a los musulmanes les molestan determinados lugares, o a comer cerdo en otros lugares, o a que se exprese uno libremente y que pueda dibujar caricaturas en un semanario, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una situación alarmante. O sea, sin dudas que yo estoy viendo que es como que le falta mucho todavía a varios países europeos llegar a generar políticas serias respecto de la inmigración masiva. Entonces, sí, seguimos avanzando en ese camino. Estoy viendo que digamos, han surgido partidos de derecha en Europa, en Austria, en Holanda, bueno, en España, en Francia, obviamente tenés Le Pen, pero veo que a pesar de que muchos han crecido, no ganan todavía digamos... Bueno, en algunos países como Polonia, Hungría o Sí, bueno, o son Austria excepciones, ya sí. están en el Sí, poder. sí, sí. Polonia y Hungría son excepciones. Por eso te mencionaba antes el caso de este joven checheno al que se le prohibió el ingreso 2 veces a Polonia y que Francia, sin embargo, lo cogió, ¿no? Y ahí tenés los resultados. O sea, decime si no estuvo acertada la política, la política de Polonia de no permitir ingresar, ¿no? Y si Polonia lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer Francia? O sea, los datos que tenía Polonia, seguro que también los tenía Francia, ¿no? Es una cuestión simplemente de que tomaron diferentes posiciones respecto de lo que sabían sobre este sujeto y sobre la familia de este sujeto. Entonces sí, yo creo que bueno, en Francia, en Polonia y en Hungría estás viendo los resultados digamos, de conservar la propia identidad, ¿no? Hungría no es la misma Hungría de hace 50 años, pero sin embargo ha conservado mejor su identidad de lo que la está conservando Francia, ¿no? Entonces, De hecho, hace 50 años eran comunistas esos dos ni países. hablar, tal cual. Han sabido, digamos, lo que pasa es que, bueno, eran comunistas políticamente, pero su identidad nunca fue realmente esa. Entonces, justamente ellos Sin duda. sí, decime. No, que eso tal vez los pudo ayudar en su momento, el hecho de haber sufrido, en el caso de Polonia, al nazismo y al comunismo, y en el caso
de Hungría el comunismo, puede que eso haya fortalecido la identidad interna y haya generado ese sentimiento de identidad nacional que uno ve que es muy fuerte en ambos países y que ese sentimiento de culpa tal vez no está presente como si en el resto de las democracias liberales europeas Sin dudas. que no han padecido estos atropellos. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno ve las marchas y la simbología antinazi y anticomunista está presente en las marchas en Polonia, bueno, en las marchas en Hungría, etcétera. Pero como te digo, son países que están rescatando la patria, que están rescatando la identidad nacional, digamos, distinguiendo obviamente la identidad nacional respecto a lo que podría entenderse como identidad nacional en países como España. Digamos que bueno, que el nacionalismo es el vasco y el catalán, ¿no? En oposición a lo que es Claro. la patria. Eh, pero yo creo que bueno, el camino es obviamente siempre es mejor hacer algo lo antes posible, más allá de que hay procesos que ya son irreversibles, y que se ha hecho mal, digamos, y que se va a seguir haciendo mal muchas cosas, pero hay que empezar a tratar de imponer ese discurso porque, como te decía, Occidente está en un proceso de desintificación, está en un proceso de intentar terminar con las posiciones, con las identidades nacionales para suplirlas por identidades subnacionales como son. Perdón que leo no alcancé a leer la pregunta. Sí, ahí te dejaron una Sí, pregunta que es de Mari, sí, para ya pasar a lo que es Estados Unidos ir cerrando con esta entrevista. ¿El Islam es incompatible entonces con Occidente? ¿No deberían salir de sus países originales los musulmanes? yo creo que sí, que como te digo, en términos culturales es incompatible, sí. Yo creo que no hay manera digamos, de que no haya cambios radicales en lo que es Occidente si no merma digamos, la inmigración que hay y la demografía, cómo está, digamos, los gráficos, cómo está creciendo la demografía de musulmanes respecto de el decaimiento y el envejecimiento poblacional que tienen los países más desarrollados en Europa. Yo creo que son incompatibles y que, como te digo, van a cambiar radicalmente la sociedad occidental, sin dudas. Bueno, fuerte tu última declaración. Ahora me gustaría pasar, ya para ir cerrando, brevemente a lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, primero, un análisis que haces de lo que está pasando. Tenemos noticias, bueno, tenemos un presidente autoproclamado, por así decirlo, y proclamado por los medios de comunicación cuando todavía no fue elegido oficialmente, que eso va a ser el 14 de diciembre a través del colegio Uh -huh. electoral. Tenemos gente muerta que está concurriendo a votar, un milagro que ha Sí, sucedido, muchas denuncias de fraude y irregularidades, así que me gustaría que nos des tu opinión al menos de lo que estás viendo en Estados Unidos y que representa, la verdad que una tragedia para la institucionalidad de un país tan importante. sí. Mira, sí, por un lado veo eso que es lo que escandaliza a mucha gente y lo que asusta, ¿no? Que es decir, bueno, si en Estados Unidos está ocurriendo esta vergüenza, digamos, en torno a unas elecciones, ¿no? Que se pone en duda, que se dejan de contar votos. Cuando uno veía, pues nosotros encima le hicimos un seguimiento con varios de los chicos de la fundación, estamos siguiendo las primeras horas, ¿no? De las elecciones. En un momento parecía que Trump ya le alcanzaba para ganar y de repente se dejaron de contar votos en Pensilvania y hubo algo medio raro y bueno, después ya salió Trump a hacer las declaraciones que hizo respecto de que ya digamos, a él le parecía que había fraude. Salió un congresista demócrata, si mal no recuerdo hoy, a despegarse de lo que estaba ocurriendo respecto del sentía vergüenza por los demócratas. Un senador creo que eran, la verdad que no recuerdo. Y sí, digamos, hay una escandalización tremenda. Digamos, es cierto también que en Estados Unidos han matado presidentes, varios, es cierto, 3 o 4, no recuerdo ya, siempre tengo esa duda y ahora no me acuerdo. Es cierto, digamos, que no podemos tomar como la democracia perfecta o como digamos, la democracia republicana perfecta, pero la verdad que uno se preocupa, mucha gente se está preocupando porque está viendo que esto pasa en Estados Unidos, entonces uno dice acá en Latinoamérica, dice, bueno, ya nosotros en Hispanoamérica, ¿qué nos queda? ¿No? Si esto pasa allá, ¿qué nos queda a nosotros? Y bueno, lo que estamos viendo es que, digamos, no es que estamos
por otro lado, estamos viendo un proceso de desestabilización, digamos. A la derecha le parece imposible gobernar incluso en Estados Unidos, ¿no? Porque si vos ves y podés comparar, es muy similar lo que ha ocurrido en alguna medida en Estados Unidos. Digamos, me refiero a todo este proceso de desestabilización, este movimiento de Black Lives Matter es bastante comparable a lo que ocurrió en Chile, y fíjate cómo la izquierda en Chile llegó con desestabilización permanente, con caos, incendiando la propiedad pública y privada durante meses. De hecho, mermó un poco lo que fue la desestabilización chilena gracias a la pandemia, pero luego continuó hasta que lograron su objetivo, que fue sin estar en el poder, bueno, llegaron a que se apruebe una reforma constitucional, ¿no? Y bueno, y lo que vemos en Estados Unidos fue básicamente lo mismo. Se han prendido ciudades, han prendido fuego ciudades, han desestabilizado durante meses a raíz de una excusa, que fue el caso de Floyd, que hizo resurgir, George Floyd. sí, exactamente, que hizo resurgir un movimiento que ya existía hace un par de años. Y bueno, yo creo que estas cuestiones influyen, digamos, porque vos tenés en sociedades modernas, tenés, obviamente, y más en sociedades como en Estados Unidos, tenés muchísima gente despolitizada, que lo que quiere de repente es vivir tranquilo, ¿no? Yo creo que hay mucho razonamiento en el sentido de, bueno, así como pasó en Chile, ¿no? Bueno, yo quiero vivir tranquilo, y si hay tanta gente prendiendo fuego todo y movilizándose y demás por esta causa, yo lo que voy a hacer es votar a favor de esta causa que están pidiendo, para que a ver si de esta manera se tranquilizan y nos dejan seguir viviendo en paz, y me dejan salir a trabajar y me dejan abrir mi negocio, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, ayudó mucho el hecho de los votos por correo, que permitió que mucha gente, para los que no saben, en Estados Unidos, tanto como en Chile, el voto no es obligatorio, y eso provoca que mucha gente que tal vez no está interesada en la política simplemente no vaya a votar, y que con los votos por correo, mucha gente que normalmente no vota, sí haya votado, y bueno, y uno ve que de repente, ¿no? En el caso de Chile, bueno, igual todavía siguen los disturbios, pero cómo se ha calmado la situación una vez que se aprobó el referéndum, y ahora que veo festejos de los demócratas en las calles, pareciera que se terminó la pandemia, de repente se anunció la vacuna, fue como que... Sí. Ahora pareciera que Black Lives Matter, Antifa van a desaparecer de la faz de la tierra, porque el objetivo está cumplido. Entonces mucha gente puede razonar como vos muy bien decís, decir, bueno, les doy el voto, les doy la razón, les doy lo que quieren, así se dejan de molestar. Exactamente, así dejan, digamos, hacer la vida que ellos quieren hacer, que es abrir su negocio, trabajar y demás, ¿no? Como te decía. Entonces, lo que estamos viviendo son revueltas posmodernas, son revueltas basadas muchas veces en criterios identitarios, como esto de Black Lives Matter, y son revueltas que, bueno, que captan a sujetos que andan por ahí, digamos, flotando. Y esto lo hablamos también un poco con Aus, son posibles sujetos proletarios, diría Zizek, ¿no? Que bueno, un día marchan por los negros, otro día marchan por los indígenas, otro día marchan por las LGBT, otro día marchan por las feministas, pero son siempre con los mismos objetivos políticos, ¿no? Son sujetos proletarios de a momentos, ¿no? Como lo es todo en la posmodernidad, ¿no? Son revueltas posmodernas, generan caos y destrucción. No parecen tener un objetivo muy claro, generar caos y destrucción, y bueno, oponerse a ciertas cuestiones particulares, y bueno, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y un día son feministas, otro día son LGBT, otro día son indígenas, otro día son negros, ¿no? Siempre con identidades de carácter subnacional, en detrimento del orden, de la jerarquía y del Estado, del Estado-nación, ¿no? De ese tipo de organización que puede regir en un Estado-nación. Bueno, como te digo, es caos, es destrozos, y en estos casos han tenido, o se ha sabido aprovechar de esto para tener ciertos objetivos políticos bastante claros. Uno sabía que en Chile se está buscando eso. Vamos a ver que seguramente va a seguir ocurriendo en otros países. Y bueno, la diferencia entre Chile y Estados Unidos es que, bueno, en Chile gobernaba la derecha, que en realidad era una centro derecha, y que hoy en día no sé ni si alcanza que a hacer eso. Completamente. Se dio completamente ante las demandas
no interpretando que las demandas, porque se dio ante varias demandas, y la última instancia fue obviamente este referéndum, eh, justamente no entendiendo que estas demandas particulares no eran realmente lo que movilizaba el caos, ¿no? Esto no lo interpretó bien para nada Piñera desde el comienzo. Y bueno, y por otro lado tenemos Estados Unidos que por suerte gobernó un presidente como Trump, no un tibio de centro derecha como en Chile, y que él, digamos, se opuso, digamos, dijo que Antifa era una agrupación terrorista, mandó a la ciudad donde más caos había, mandó al ejército, etcétera, todo lo que vos quieras, gobierno, pero sin embargo el costo político lo vemos igual. Y el costo para su presidencia está ahí, está latente, está a la vista, ¿no? Hay que ver qué pasa con la definición y hay que ver si esto llega a la Corte. Como bien decías vos, hay poco tiempo, pero bueno, yo obviamente no creo que esto esté definido, a pesar de que vemos como todo el establishment, digamos, de los medios de comunicación, y fue increíble cómo se organizaron para darle la victoria, digamos, salir todos a anunciar juntos la victoria de Biden, y cómo muchos dirigentes políticos, al estilo Macri, de que los medios de comunicación digamos, lo anunciaron como presidente, ¿no? No esperando a... Sin duda. Bueno, y además de lo que ha pasado de esta autoproclamación que han dado los medios de comunicación, lo que puede llevar es que en caso de darse vuelta el resultado o un fallo favorable para Trump en la Corte, quitarle legitimidad. Y recomiendo, bueno, ya que hablábamos hoy de este tema de que el fraude no es algo que pasó una vez solamente en Estados Unidos, que han asesinado a varios presidentes. El otro día hice una nota sobre el intento de fraude que sufrió Lincoln en su momento, sí que por suerte logró frustrarlo. Y también otra nota que es un informe sobre el racismo, el dato versus el relato, ¿sí? Para desmentir un poco a estos movimientos que están surgiendo, que uno cuando los ve desde afuera puede pensar que el racismo es realmente un problema real en Estados Unidos de hoy, cuando claramente no es así. Me gustaría, como última pregunta para cerrar, es relacionado a lo que hablamos, el primer tema, ¿no? De Europa, el extremismo islámico, es qué puede pasar en Europa con un Estados Unidos más débil, ¿sí? Con otra política externa y mucho más dispuesto a intervenir en Medio Oriente. De hecho, ya Kamala Harris, la posible vicepresidenta, si finalmente Biden es electo, ya habló de una intervención militar en Siria, y bueno, y muchos hablan de que esto podría provocar nuevas revueltas y una nueva oleada de atentados en Europa. ¿Crees que eso puede ocurrir? Sabés que te escuché bastante cortada la pregunta, eh, pero creo más o menos, Sí, te digamos, hablaba. la pregunta es básicamente si... Sí, repetímela, por favor. No, a ver si no se A ver si te puedo oír corta mejor. ahora. Que hablaba de esta bueno, que muchos hablan de que en Europa puede ocurrir una nueva oleada de atentados si finalmente Joe Biden es electo presidente, porque ya Kamala Harris, su candidata a vicepresidente, ha expresado su voluntad de volver a intervenir en Medio Oriente. Recordemos que Trump no ha iniciado ninguna guerra, más bien al contrario, ha retirado tropas de Afganistán, de No sé. Irak, de Siria, y los demócratas tienen la voluntad de reinstalarse en esos conflictos y de derrocar a varios presidentes, entre ellos Bashar al-Assad en Siria. ¿Crees que esa nueva intervención estadounidense puede generar mayor inestabilidad en la región de Medio Oriente y provocar, por ende, una mayor cantidad de atentados o una nueva oleada de atentados en Europa? No sé si Es escuchaste bien difícil, ahí la pregunta. puede pasar, o sea, es factible. Este, no sé si me estás escuchando ahí, ¿me oís? Sí, ahora sí, Ah, bien. ahora sí. Mira, yo creo que es factible que ocurra algo así. A las políticas, eh, un factor fundamental, sinceramente. O sea, yo obviamente no estoy de acuerdo. En general hay que ver los casos particulares, ¿no? Pero
estas políticas, digamos, a mí me ha gustado mucho la política exterior en ese sentido de Trump, me parece que ha interpretado muy bien lo que es el mundo musulmán en ese sentido, ha tenido, como decías al comienzo, bastante éxito con los acuerdos que ha generado, no ha iniciado ninguna guerra, y además la política esta a la que se podría volcar los demócratas tiene mucho que ver con el gran fracaso que fueron, por ejemplo, o sea, el intervencionismo occidental en Medio Oriente en general ha sido un fracaso. La primavera árabe que se pretendía que era esto de instalar las democracias en Medio Oriente, y fue un fracaso rotundo, y era obvio que iba a ser un fracaso rotundo porque, como te digo, hay diferencias digamos, culturales fundamentales que no te van a permitir que vos instales una democracia. Ellos no pueden, digamos, considerar una democracia donde viene un legislador mundano, humano, ¿no? A decir cuál tiene que ser la ley. Esto no existe. No existe y no va a existir porque vengas vos y se lo intentes imponer. ¿Entendés? Entonces, sí, yo creo que la intervención, digamos, puede generar distintos, pero tampoco quiero reducirlo ahí. Yo creo que, digamos, a eso. Yo creo que hay un problema de que los musulmanes que ya están en Europa van a seguir chocando culturalmente con la sociedad occidental que los ofende en muchos sentidos y que es una sociedad que, ojo, digamos, yo en ese sentido, el conservadurismo musulmán, si se quiere, no adhiero a muchas cosas, digamos, no adhiero a su religión, pero sí destaco que ellos saben conservar y defender su identidad, ¿no? Entonces, yo no adhiero a su forma de ver el mundo, pero sí, digamos, me agrada incluso su forma de defender su manera de ver el mundo, ¿no? Que es lo que no pasa en Occidente. Entonces, y si ellos están ahí, estando en Europa, van a seguir chocando contra este mundo tan intrascendente, digamos, contra el capitalismo, contra el individualismo, tan anticomunidad, tan, digamos, atomizante, etcétera. Entonces, yo creo que no atribuiría a una política exterior, como te dije antes, porque si no, volvemos a esto de que, bueno, porque Francia fue colonialista, sufre un atentado. No, no pienso que sea así. Yo creo que hay un choque, digamos, cultural, que mientras vos sigas metiendo inmigrantes de esa manera, ese choque cultural se va a acrecentar, ¿no? Y las pretendidas imposiciones van a ser cada vez más grandes y los ofendidos van a ser cada vez más, y entonces los radicalizados y los marginados van a ser cada vez más. ¿Me explico? Sí. Bueno, Eric, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que estuvo muy buena, sí, muy buenos los temas que pudimos tocar. Espero que arroje un poco de luz sobre todo lo que está pasando en Francia, de lo cual no se está hablando mucho por lo que está pasando en Estados Unidos, que un poco lo ha solapado. Así que bueno, para aquellos que no nos siguen, síganos en nuestras redes, Altimedia OK en Instagram, en Twitter, Altimedia en Facebook. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que seguramente mañana ya subí esta entrevista con todo el diseño para todos aquellos que no la pudieron ver y quieran ver la repetición. Bueno, gracias a vos, Eric, por haber participado y nos vemos hasta el próximo directo. Perfecto, Juan, cuando vos quieras, y te agradezco mucho a vos y a los Tal Media, un saludo, y muchas gracias a la gente que estuvo escuchando, por supuesto, ¿no?